creo que tiene razón la gente. Este tema ha sido un espectáculo político, de veras, se podría montar en Las Vegas, ¿no? Sí. Es una residencia en Las Vegas, pero al final no es la primera vez que lo vemos, no va a ser la última seguramente. Yo soy abogado de formación, estoy en la Facultad de Derecho de la UNAM, de la que me siento muy orgulloso, y a mí me tocaron, Ángel, ya estoy cascadón, pero bueno, pude tomar clase con Ignacio Burgoa, con Jorge Carpizo, con Ignacio Galindo Garfias, con Héctor Fixamudio, en fin, con una pléyade de personajes increíblemente dotados para la enseñanza jurídica. Lástima que tuvieran alumnos como uno, pero bueno. Y fíjate, varios de ellos citaban una frase que atribuían a Hans Kelsen, pero que si investigas un poquito, no es de Kelsen, la decía el estadista teutón Otto von Bismarck, y sí, se la copió a un poeta norteamericano que, si mal no recuerdo, es John Godfrey Sachs, que decía: las leyes como las salchichas es mejor no ver cómo se hacen. Repito, las leyes como las salchichas es mejor no ver cómo se hacen. Y precisamente esto se confirmó el día de ayer, ¿no? Hay quien levanta las cejas y dice: es que es increíble que el lugar de donde surgen las leyes generales, abstractas e impersonales que garantizan la paz social, ¿no? Y el vínculo entre las personas pacífico, se construyan de esa manera. Pues sí, así se hacen las leyes, ¿no? Hay un tema interesante que es la aspiración cuando se hace una reforma, de cualquier tipo, ¿no? Obviamente, por ahí algún expresidente lo dijo de manera muy precisa, no lo vamos a decir, difícilmente un funcionario se levanta con ganas de fregar al país, ¿no? Sí, claro. Yo creo que todos en su ideología, con su interés si quieres, pero finalmente creen que están haciendo lo correcto, ¿no? Hace 30 años, en 1994, es una reforma judicial profunda para dotar de autonomía, independencia y viabilidad al Poder Judicial en México. ¿Funcionó o no? ¿Quién sabe? Yo no voy a hacer un juicio de valor personal, pero lo cierto es que tanto en la oposición como en el gobierno había una coincidencia: hay que reformar al Poder Judicial. Es más, los propios jueces, magistrados y algunos ministros sostenían, efectivamente, hay que reformar el Poder Judicial. Entonces, esa ambiciosa reforma de hace 30 años no funcionó. Al tiempo no funcionó. ¿Esta va a funcionar? No sabemos, Ángel. A lo que voy es, habría que tener una bola de cristal e irnos, quizá ya no 30 años, porque el mundo va mucho más rápido ahora, pero cuando menos unos 10, 15 años adelante, y ver qué ha pasado. La reforma anterior creó al Consejo de la Judicatura. Al final el Consejo de la Judicatura fue cooptado por los mismos grupos que habían cooptado la Corte y tal. Entonces se generaron procesos diferentes, pero lamentablemente no se logró cortar, ¿no?, con este control de intereses en la impartición de justicia en México. Esta elección de jueces, magistrados, ministros, ¿lo va a lograr? ¿Quién sabe? A mí en lo personal esa parte no me gusta. Creo que a mucha gente no le gusta. Tampoco creo que de la elección de ministros, jueces y magistrados dependa el futuro de la República y el concepto de democracia y el pacto federal, como los antagonistas pues lo dicen, ¿no? Porque hay un juego político aquí interesante. ¿Qué pasó en el Senado de la República? Lo que ya sabíamos que iba a pasar, lo decíamos antes de entrar al aire. Sí, lamentablemente, sí. Sí, y al final, si somos honestos, si somos pragmáticos, si no somos naifs y somos pragmáticos, les fue bien a los dos líderes. Lupita Murguía, queretana, como líder coordinadora del PAN, que es la mayoría de oposición, que al final aglutinaba de alguna manera la idea opositora, no se expuso, permitió que se expresaran sus senadores y senadoras, hubo una resistencia, pero al final fluyó la sesión. Creo que en las condiciones que había le fue bien a Lupita, fíjate. Okay. Adán Augusto igual, la sacó. Sí. La sacó. Sí. ¿Quién es el personaje hoy más quemado del Partido de Acción Nacional? Pues mira, creo que lo expulsaron ayer, no sé si los expulsaron ayer o no, los Yunes, ¿no? Bueno. Pero, y después Marco Cortés. Lupita al final cumplió. Morena hizo su juego, ¿no? Es bien interesante, Ángel, porque
la primera noticia era, el papá entra en lugar del hijo, no hablando de los Yunes. Sí, porque el hijo está malito de la espalda. Para no exponerlo. Ahora y como él había dicho que él estaba en contra de la reforma para que no hubiera esa incongruencia que hubo, ¿no? ¿Qué pasó? Que alguien conocedor del sistema parlamentario mexicano le dijo, oigan, es que hay un problema. El ejercicio de las facultades entre propietario y suplente no es simultáneo. O sea, no es que va uno o el otro. Para que pueda entrar el suplente en funciones, se requiere primero que solicite licencia el propietario, que se acuerde y apruebe esta licencia, y después que rinda protesta el suplente. Y pues como que no va a dar tiempo ahorita porque pues precisamente se está sacando la reforma. ¿Verdad? Y si alguien impugna que no tenía facultades, era lo mismo que el riesgo del 85. Sí, claro. Son mayoría calificada porque se redondea para abajo y no el 86 porque se redondea para arriba. Entonces al final decidieron, para no arriesgarse, pues que mejor si apareciera el propietario, ¿no? Eso explica el por qué apareció de repente. Y la ausencia del senador emesista por Campeche Barrera se explica porque si hubiera chaqueteado doblemente el señor Yunes y a la hora de la hora hubiera votado en contra de la reforma, con la ausencia de un senador, en lugar de 128 eran 127, iban a argumentar que la mayoría calificada no era de 86, sino de 85, porque es de 86 con 128. Es que la Constitución dice de los senadores, bueno, pero hay que entender que se refiere a de los presentes, ¿no? Y por ahí se iban a ir, al final no tuvieron que entrar a eso. Pero bueno, estaban los dos ejércitos con su estrategia, ¿no? Para la mayoría de la gente, Ángel, es irrelevante lo que pasó. Lamentable o afortunadamente no lo sé. Para el Círculo Rojo, como tú atinadísimamente lo dijiste, es fundamental lo que pasó. Lo cierto es que hasta que no pase, primero que se construya esta reforma, ¿no? Porque ahora entiendo que hay lo que le llaman la vacatio legis, ¿no? O sea, no entra en vigor en su totalidad, se le da 90 días para que se construyan las leyes secundarias, 180 6 meses para que las entidades legislativamente homologuen a esta reforma, y para efectos prácticos la famosa elección tendrían que ser para quienes entrarían en funciones el 1 de septiembre del 25, o sea, prácticamente es un año, y en las entidades hasta el 27, ¿no? Entonces, bueno, pues es muy difuso, o sea, ¿qué tan buena o mala o regular o estéril puede ser? No sabemos. Y no lo vamos a ver de inmediato. O sea, los efectos perniciosos o positivos que pueda tener esta reforma, los vamos a ver con el paso de las semanas. También decía yo, o sea, estos montones de personas, entre ellos doña Pueblito, que vive en Hércules y que pues en realidad no le entiende, pero que tampoco le interesa lo que pasó con esta reforma al Poder Judicial, pues no lo va a ver de inmediato. Pero si alguna causa funesta va a tener esta decisión, pues tarde o temprano le va a pegar. Y entonces a lo mejor, como otros millones de personas, como cuando pasó el Brexit allá en Inglaterra, millones que pudieron haber salido a votar y que no lo hicieron y que después se quejaron cuando les aumentaron los impuestos para intercambiar comercio con el resto del continente. Entonces ahí sí ya fue cuando se quejaron, pero pues ya era a toro pasado. Lo que va a pasar aquí es que no vamos a ver de inmediato las consecuencias de la reforma al Poder Judicial, número uno. Número dos, doña Pueblito, que vive en Hércules, no creo que lo vaya a notar de inmediato, ni en su bolsillo ni en su dinámica interna, porque además, si tú le preguntas a alguien que más o menos tenga idea del Poder Judicial, va a decir más pestes que beneficios del mismo por la corrupción y el nepotismo que han estado ahí durante décadas, y que, por cierto, esta reforma tampoco va a quitar. Ciertamente, y el tema de los Yunes, ¿no? ¿Fue traición por conveniencia? ¿Fue traición por chantaje? Pues no lo sabemos, ¿no? Pues al final, para muchos fue una traición, y lo comentábamos también antes de entrar al aire. Al final nacieron en el PRI, bueno, el papá nació en el PRI, ¿no? Miguel Ángel Yunes nació en el PRI. El PAN lo empoderó, él fue gobernador de Veracruz, ¿te acuerdas? Durante 2 años, por Acción Nacional, cuando empataron la elección de gobernador con la elección federal. Entonces fue 2 años por el Partido Acción Nacional, gobernador de Veracruz, y ahora lo arropa el movimiento de Regeneración Nacional Morena, ¿no? Es hijo de los tres, el traidor es hijo de los tres, y que es una alegoría interesante a lo que pasó, porque al final pues te expone de manera muy nítida que
lamentablemente la falta de principios en la política mexicana es general. Tienes toda la razón. Con eso me voy a quedar, Fernando. Qué interesante lo que has dicho, porque sí, o sea, no le nació la traición el día de ayer. Ese tema ya formaba parte, era genio y figura en el caso del señor Yunes, y pues seguramente fue algo que también aprendió el hijo, y pues hoy se dicen sorprendidos los que ayer los arroparon y que sabían, ahora sí que, como en el caso de la fábula del escorpión y la rana, pues estaba en su naturaleza. Pica. Ni hablar. Fernando, siempre un gusto recibirte. Al contrario, Ángel, el placer siempre es mío y te deseo un espléndido jueves a ti y a todos los amigos del auditorio. Fernando Ortiz Proal con ustedes, 7:51. Regreso enseguida contigo.